Bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo modificar el trazo básico que les enseñé en un video pasado y convertirlo en una tanguita. No te preocupes que también voy a dejar los patrones en el link de la descripción. Primero vamos a empezar ubicando la línea punteada del patrón y más o menos unos centímetros, unos 2 a 3 centímetros, dependiendo también del gusto. Vamos a armar la parte delantera de esta prenda. Es una referencia ya que a partir de esa línea punteada empezaría la pierna. Para la entrepierna la vamos a dividir en 3 partes y solo tomaremos 2/3. El restante ya no lo utilizaremos. La unión de la entrepierna superior va a mantener su medida referencial de 3 centímetros y a la parte inferior sí la reduciremos a solo 1,5 centímetros. Esta pieza queda con un largo y ancho más pequeño, ya que la tanguita o hilo no es una prenda que va a cubrir el cuerpo, sino más bien va a ir por un recorrido que es más pequeño. Para la pieza trasera nos vamos a guiar de la línea punteada y desde allí vamos a trazar. La parte superior tiene un ancho aproximado de 4 centímetros, que también es opcional, lo puedes variar, puede ser más ancho o más angosto. Y la parte inferior debe coincidir con la entrepierna, que era de 1,5 centímetros. Más o menos a la mitad del largo le di un ancho de 1 centímetro, como para que esa parte sea un poquito más pequeña. Le vamos a dar una forma curva, dependiendo de qué tanto lo desees. Y con eso ya estaría. Esta pieza de trasero puede quedar así, tal cual, ya lista para cortar, pero esta vez les voy a enseñar una forma de hacerla de tal manera que quede con los costados sin costuras. Para hacer esto vamos a hacerles unos pequeños cortes de esta manera, ya que queremos que esta curva quede al final de forma recta, que ya después veremos nos servirá para hacer el doblez y evitar la costura en esa parte. Luego de hacer estos cortes veremos que al abrirlos estaremos cambiando la forma de esta pieza. Aquí les tengo una muestrita de cómo quedó. Primero tracé una línea recta de guía y sobre ella puse la pieza con los cortes ya hechos y la pegué. Lo importante es que quede recto al final. Ya verán que la parte que en un inicio era recto fue la que terminó teniendo esta forma curva, pero esa curva en realidad es el nuevo centro. Reflejada se ve de esta forma. Ahora te muestro este retazo de encaje que tengo, que me queda ideal para cortar la pieza de delantero ahora ya en tamaño real y también cortar la pieza de entrepierna en los espacios sobrantes. Para la pieza de trasero voy a utilizar licrado con el mayor estiramiento a lo ancho. Ya le di el margen de costura de medio centímetro o ancho de remalle y voy a cortar 2 piezas. En total tendremos una pieza delantera, una de entrepierna, 2 de trasera y también una pieza de entrepierna pero en tela de algodón para el refuerzo. Ahora sí, para coser vamos a empezar enfrentando el derecho de la pieza delantera con el derecho de la entrepierna. Volteamos y enfrentamos el derecho de la otra pieza de entrepierna, en este caso de algodón, con el revés de la pieza de delantero. Va a quedar de esta manera. Así es como debería quedarte la unión de estas 3 piezas. Yo utilicé la remalladora. Y ahora voy a tomar elástico plano o elástico de retención y lo voy a coser por todo ese contorno superior, no sobrepasando las mulas. Esto por la parte interna. Para esta costura voy a utilizar la puntada de tricot o de 3 tiempos. Coloco el elástico por debajo, el encaje o blonda con el derecho hacia arriba y voy a estirar
el elástico a medida que voy cosiendo. En este caso estoy reduciendo a la octava parte. Si quieres usar una medida exacta, reduce el 10%. Voy cosiendo sin dar el encaje. Este es el resultado final de la costura. Y ahora a los contornos del costado les vamos a coser un sesgo elástico. A las dos piezas de trasero las vamos a coser por los costados con puntada de remalle overlock, que también puedes reemplazar por puntada de zigzag. Así es como queda la pieza de trasero ya unida. Luego de haber colocado el sesgo elástico en los contornos, vamos a tomar la pieza de trasero, la vamos a abrir, a doblar de esta manera, con la unión quedando hacia el centro y retomando de alguna manera su forma inicial en el patrón. Luego introduciremos la otra pieza teniendo en cuenta de que esa unión debe quedar de la misma manera al medio. Lo hacemos con paciencia. Ya habiendo ubicado el medio hacia ambos lados, podemos hacer una costura. Puede ser recta ya que es una parte muy pequeña y no va a incomodar. Yo esta vez utilicé la puntada de remalle, así, y luego puedes volver a sacar la pieza de puntada. De esta forma queda unida sin una costura visible en el exterior. Entonces, ahora haremos el cálculo para la medida del sesgo que va a ir en el contorno. Para esto volveremos al patrón base y tomamos nuestras piezas de delantero, medimos todo lo que resta en el molde, tomamos la pieza de trasero e igual medimos toda esa distancia y a la suma de ambas medidas le aumentaremos 8 centímetros que incluyen las costuras y un sobrante para que pueda regularse. A esa parte superior de la pieza trasera ya le coloqué sesgo elástico y ahora voy a colocar argollas a cada lado. Esa medida que calculamos antes la voy a cortar 2 veces y ahora voy a armar los tirantes reguladores. De la misma forma en la que le hemos armado antes para brasieres u otras prendas. La costura se verá así y cuando ya colocamos el regulador, ahora sí podemos pasarlo por la argolla, volver a pasarlo por el regulador y finalmente tienes la opción de colocar otra argolla que sea visible en la parte del delantero o simplemente hacer una unión en esa zona. También podría ser un sesgo continuo. Antes de continuar quería mostrarte esta misma técnica que hicimos para la parte trasera aplicada en un panty. El contorno de los costados no tiene costura, sino más bien está doblado. Y la diferencia con lo que realizamos antes es que en este caso la costura se realizó de forma distinta. Lo que hice fue dejar las piezas dobladas a la mitad y embolsar una sobre otra. De esta manera. Y ya las 4 partes juntas las cosí. Al voltearlas quedan de la misma manera, solo que la unión ya es para las 4 partes. Entonces, si quieres trabajar con esta técnica pero para piezas más grandes, te conviene hacerlo de esta forma. En el método que hicimos al inicio, ambas piezas de trasero quedan separadas, por así decirlo, en la parte interna. Que no es un problema ya que esta pieza es pequeña, pero si vamos a trabajar con una pieza más grande, queremos que esa parte no se esté moviendo ya que resultaría incómodo. Sin embargo, va a haber un cambio muy importante que vamos a realizar al momento de unir esta pieza de trasero con la entrepierna, ya que esta, al estar unida por el centro, no nos va a permitir embolsarla con la entrepierna. En ese caso solo nos queda enfrentar los derechos y unir con la over, la remalladora o también con una puntada de zigzag. Luego lo volvemos a repisar con una puntada de tricot simplemente para que quede reforzado, escondiendo los restantes del remalle.
Ahora sí, la tanguita ya está lista, con esta unión que les comenté y con este acabado más suave, más delicado para la parte trasera. Con esta prenda ya estaría armando el conjunto de un brasier que hice ya hace un tiempo, que está también entre los tutoriales del canal. Es una tanguita súper básica que también a la cual le puedes cambiar los materiales y adaptarla. Algo que me gusta de la técnica que les mostré en el patronaje de esta parte trasera es cómo se mantiene la forma curva original. Y además que, como les dije, pueden adaptar otros materiales. Bien podrían hacerlo con encaje, ¿no? Para que quede con toda esa curva, pero manteniendo las moras de encaje en ese lado. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, pueden dejarla abajo en los comentarios o enviarme un mensaje a mis redes. Yo soy Liz y hasta el siguiente tutorial.